Primer libro de los Reyes, capítulo 16. ¿Lo tienen listo? Vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 34. Primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Si lo tienen, lean ustedes un versículo, yo leeré otro hasta llegar al final. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Vamos a pedir al Señor que Él bendiga esta tarde nuestras vidas con palabra. Padre, venimos esta tarde delante de tu presencia. Señor, siempre venimos a ti necesitados, buscando, Señor, alimento, pan del cielo, buscando, Señor, que tu gracia y tu misericordia se derramen sobre nuestras vidas, de tal manera que la palabra sea provechosa a nuestras vidas, de tal manera que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, en el nombre de Jesús declaramos tu misericordia y tu gracia y tu fidelidad sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si nosotros vemos, hermanos, este cuadro, la vida de este hombre, quizás pudiésemos pensar que Dios nunca se ocupó de él. Que no habría espacio en la atención de Dios para este varón. ¿Qué cosas buenas encontraron de él al leer ustedes aquí este relato biográfico de él? ¿Qué le encontraron de bueno aquí a Acab? ¿Un punto bueno? Nada más que era rey. Pero su comportamiento, fíjense lo que la palabra del Señor nos dice acerca de él. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su administración como rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de Jeroboam, un rey que inauguró el reinado del norte. Y la palabra del Señor dice que Jeroboam fue un rey muy perverso, muy idólatra, un hombre que ofendió a Dios en gran manera. Y aquí la palabra nos dice que Acab anduvo en los caminos de Jeroboam. No era directamente su padre, se menciona a su padre porque era de más generaciones atrás, pero venía de esa descendencia.
¿Qué más hizo? Dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios. Se casó con una mujer. Su papá de esta mujer se llamaba Baal. Imagínense de qué cuna tan idolátrica vendría esta mujer. Y la palabra del Señor dice que ella corrompió a Israel. Esta mujer corrompió a Israel con su idolatría. Ella era hija de Ed-Baal e hizo honor a su nombre. ¿Qué más hizo Acab? Le hizo un altar a Baal. No solamente lo adoró, le hizo un altar y además hizo una imagen de acera y le hizo un templo también a Baal. Fue un hombre entregado absolutamente a la idolatría de su mujer, Acab. Ahora, hermanos, cuando nosotros dejamos espacio, por alguna razón, un lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra tierra, automáticamente comienzan a ocurrir cosas que nosotros no anhelamos, que no están en el plan y en el propósito de Dios. Aquí hay un dato muy interesante. Nosotros podríamos pensar, ¿y por qué lo puso el escritor sagrado ese dato? ¿Sí se fijaron en el dato que está allí? Dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué ocurrió en este tiempo? Jericó fue reedificada. Una ciudad que Dios había destruido a través de Josué fue reedificada. Dios le ordenó, fue la primer ciudad, la puerta a través de la cual Dios le entregó la tierra a Josué, Jericó. Y Dios le ordenó a Josué: destrúyela por completo. ¿Saben cuál era la razón? Era una ciudad de las más idólatras también de su tiempo, una ciudad perversa. Y cuando Josué destruyó esa ciudad de Jericó, Josué pronunció unas palabras sobre esa ciudad: si alguien reedifica este lugar que está bajo la maldición de Dios, que lo haga sobre su primogénito. Y si alguien reedifica las puertas, que lo haga sobre su hijo. Y tiene cumplimiento aquí. ¿En los días de quién? En los días de Acab. Las cosas malas, dicen por allí que las desgracias, ¿no saben ese proverbio? Las desgracias nunca vienen solas. Y aquí nosotros podemos ver en la vida, hermanos, de el pueblo de Israel, el reino del norte, prácticamente una vida de desgracia espiritual. Pero si analizamos, hermanos, la vida de Acab, si tiene su Biblia abierta, ahí en ese mismo libro de los Reyes, pero en el capítulo 20, vamos a leer un relato que hay en la vida de este rey Acab. Desde el versículo 1
Vamos a leer hasta el versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos. Primer libro de los Reyes 20 del 1 al 8. ¿Todos están listos? Dice así la palabra del Señor. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y por mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. ¿Qué le pidieron a Acab los sirios? Queremos tu plata, queremos tu oro, queremos tus mujeres, queremos tus hijos. Y dice: tus hijos hermosos los quiero, le dijo Ben-Hadad. Quiero todo. Fíjese que aquí hay un acierto en la vida de Acab. Al principio él le dice a Ben-Hadad: Ben-Hadad, tú sabes que yo soy tuyo, lo que tú digas yo lo voy a hacer, y todo lo que tengo es tuyo. Pero Ben-Hadad le dijo: no nomás te quiero a ti, no nada más quiero tus cosas, acuérdate que quiero a tu familia, quiero a tus hijos, a tus mujeres, a tus niños, también los quiero, van a ser mis esclavos. Y ahí es cuando Acab tiene un acierto en su vida como rey. Convoca a los ancianos y les dice: ¿qué hago? ¿Qué le respondieron? No le obedezcas, no hagas lo que te pide, rebélate en contra del mandato de ese rey. Él no tiene derecho sobre tu familia, ni sobre tu esposa, ni sobre tus hijos, ni sobre tus bienes. No lo hagas. ¿Y sabe una cosa? Dios respalda esta decisión. Dios respalda esta decisión. Y hermanos, a pesar, fíjense, a pesar de ser un rey tan perverso, porque esto nos parecería incongruente, ¿cómo Dios puede respaldar a un hombre que tiene el currículum que tiene Acab? ¿Cuál es la razón por la que Dios lo respalda? Porque estaban de por medio sus hijos, su esposa, su familia. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos delante de Dios
y luchamos por nuestra familia, Dios nos respalda. Cuando nosotros ponemos, hermanos, el corazón en cosas que no son de Dios, Dios no respalda, hermanos. Al contrario, Dios se entristece cuando nosotros como padres no tenemos la capacidad de luchar, de pelear por nuestra familia. O cuando subestimamos a nuestra familia. Este hombre y él, a quien se menciona aquí en el capítulo que leímos al principio, este hombre menospreció su familia. Dice que él puso los cimientos de Jericó al reedificarla, y su hijo murió cuando los cimientos se ponían. Yo no sé qué tan cierto es eso, pero una persona que se dedica a la construcción me decía hace mucho tiempo, me decía: Paco, cuando se hace una obra, regularmente hay sangre de por medio. Cuando se edifica algo, si estás haciendo un edificio, estás haciendo alguna obra grande, regularmente hay sangre de por medio. Alguna persona se accidenta, o se fractura, o se rompe, o se cae, o hasta se muere. Y él me decía: ten cuidado. La recomendación es para los que son trabajadores: ten cuidado que no seas tú el que tenga que pagar ese precio. Hay un costo. A mí se me quedó grabado y procuraba yo tener cuidado cuando andaba trepado me caí por lo menos 2 veces y nunca se me olvidaba eso. Tengo que tener más cuidado. Hay un costo que pagar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener el cuidado de decirle: Señor, yo no quiero que sea mi familia, ni quiero ser yo el que pierda mi lugar. En el camino, hermanos, hacia la eternidad hay muchas personas que se quedan. La palabra del Señor dice: porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. El camino hacia la eternidad es como la salida de un maratón. ¿Han visto alguna vez salir un maratón? ¿Cuántos corredores se forman en el maratón? ¿Hay alguien aquí que sepa del maratón de aquí, de la ciudad, que se corre aquí? ¿Cuánta gente corre en el maratón de aquí? ¿Cuántos correrán, Toño? No llegan a 1000, pero ¿cómo? Que pasa, acá hay otros que dicen que pasa de 1000. Vamos a ponerlo en medio, no lo ponemos en 1000. Ahora, de 1000 corredores, ¿cuántos alcanzarán registro? Unos 300. Pues lo dejamos ahí, vamos a dejarlo, vamos a hacer benignos, vamos a dejarlo en 300 corredores que alcanzan registro. Eso quiere decir que llegan, que se les toma en cuenta, que dice: esta persona salió y llegó. Que alcanza registro quiere decir llegó en el lugar 300 y su tiempo fue porque se registra desde el primero hasta el último que termina la carrera. Pero si fueron 1000 los que salieron, son solamente 300 los que llegan. Ahora, ¿cómo llegan esos 300? ¿Igual que como salieron todos juntos? No, hermanos. Va llegando uno y luego otro y luego otro. Los que cuentan, yo creo que los que están tomando registro deben ser personas muy pacientes para esperarse hasta que llegue el último. Así es la vida cristiana, hermanos.
Hay muchos en la salida, pero hay pocos en la llegada. Y Dios nos llama, nos invita para que nosotros seamos de los que salen y de los que lleguen. Hay muchas razones para no llegar, muchas. Y Dios quiere que lleguemos nosotros y también que llegue nuestra familia. Mire que si nosotros alcanzamos a llegar y nuestra familia también llega, vamos a ser personas exitosas. Vamos a ser personas exitosas. Ese hombre y él de Betel quizás pudo haberse considerado una persona exitosa porque reedificó a Jericó y allí quedó registrado como el que reedificó esa ciudad. Pero si pierde 2 hijos, yo no lo considero a él exitoso. Y a lo mejor nada más tenía 2. La Biblia dice: ¿de qué sirve al hombre si se granjea todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué sirve, hermanos, el éxito que nosotros podamos tener si al final en nuestra vida y nuestra relación y nuestro trato con el Señor no logramos ni siquiera llegar? Pero para eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos, en el mismo tiempo en que estaba ocurriendo esto, en el mismo tiempo en que Acab estaba dilapidando su relación con Dios, juntándose con los adoradores de Baal, abandonando el camino correcto, en ese mismo tiempo había otra persona. Ese hombre se llamaba Elías. ¿Qué otra cosa estaba ocurriendo en estos días de Acab? No solamente se había levantado el altar de Baal, sino que el altar de Dios había sido abandonado. Estaba en ruinas. ¿El altar de quién? El altar de Jehová. Estaba en ruinas. Pero en ese mismo tiempo, hermanos, había un hombre que se llamaba Elías, que él tenía todavía su corazón orientado hacia Dios. Elías buscaba a Dios. Fíjese lo que pasa. Aun cuando Elías era una persona que amaba al Señor, en ese tiempo de Acab estaban muriendo los profetas del Señor. Jezabel, la esposa de Acab, había mandado matar a los profetas de Jehová para que no hubiera palabra de Jehová. Pero Dios tenía guardado a Elías. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de que nosotros dejemos de lado el caminar con Dios, se nos olvide o nos conformemos a las formas de vivir de este mundo? Este mundo está entregado, hermanos, a la adoración idolátrica de todas las cosas materiales que hay. Este mundo está reedificando a Jericó. Y a veces nosotros nos vamos sobre lo mismo. Y el altar de Jehová, el sitio de Dios, queda arruinado. Y los profetas de Jehová se van terminando. ¿Sabe qué viene como resultado de eso? Va a haber sequía en la tierra. La palabra del Señor dice, le dice a Israel: si ustedes abandonan mi pacto, yo voy a cerrar el cielo. No habrá lluvia. Yo voy a hacer que la tierra se vuelva dura. Y aquí Elías viene y trae palabra para Acab y le dice a Acab: no habrá lluvia durante 3 años y medio, hasta que yo vuelva a hablar. Solamente por mi palabra volverá a haber lluvia sobre la tierra, Acab. Y después de eso, Elías fue quitado de en medio.
Ya no había palabra de Dios para esa nación. Es muy interesante, hermanos, que a Elías el profeta Malaquías le llama como el hombre, el varón de Dios que había de volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así dice Malaquías: aquí yo envío a mi mensajero delante de ti. Y se refiere a Elías y dice: él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Por qué, hermanos, Malaquías habla esto de Elías? Porque a Elías, hermanos, le toca la tarea de vivir en medio de la nación cuando está viviendo una crisis familiar. Cuando se están viviendo días de crisis familiar, cuando Hiel de Betel está dispuesto a sacrificar a sus hijos con tal de reedificar una ciudad, con tal de lograr prestigio. No importa si los hijos se sacrifican de la relación con Dios. Ahora, ¿cómo fue la familia de Acab? Una familia sacrificada, hermanos, pero no a Dios. Una familia sacrificada a la idolatría. Así es que cuando Acab tiene el acierto de consultar a los ancianos y decirles: Ben-Hadad me está pidiendo la familia, los ancianos le dijeron: no le hagas caso, no lo obedezcas. Él recibe el consejo y le dice a Ben-Hadad: no te voy a dar nada. Cuando Israel estaba a punto de salir de Egipto, Dios estaba quebrantando el corazón de Faraón. Una plaga tras otra. Y llega un momento en que Faraón le dice: está bien, pues, si quieren ir a adorar a Dios, pues váyanse, pero solamente váyanse los varones. Aquí dejen a su familia. ¿Y qué le dijo Moisés? No, Señor, nos vamos a ir todos a servir a Dios al desierto. Todos. Bueno, pues entonces no los dejo ir. Hermanos, el diablo siempre está pendiente de ver cómo detiene algo de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Y después Faraón: pues váyanse pues la familia, pero aquí me dejan el ganado. Y Moisés le dijo: no, ¿con qué vamos a servir a Dios si no llevamos el ganado? No sabemos qué nos va a pedir Dios. Así es que nos vamos a ir con nuestra familia, nos vamos a ir con nuestro ganado y nos vamos a ir con nuestro dinero. Y así salieron de Egipto, hermanos. Dios respalda cuando nosotros nos ponemos en el sitio que nos corresponde, hermanos. Dios le da una victoria acá. Dios derrota a los sirios de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque a Dios le interesan nuestras familias. A Dios le interesan nuestros hijos. A Dios le interesa nuestra esposa. ¿Habrá problemas en nuestros hogares? ¿Habrá problemas en nuestros hogares? Si hay alguno que tiene problemas en su hogar, a Dios le interesa. ¿Y cuál fue el procedimiento que Dios usó, hermanos? Vamos a retomar este tema el próximo domingo. ¿Cuál es el procedimiento que Dios usa a través de Elías? El procedimiento es levantar el altar de Jehová. Elías deja a la nación 3 años y medio sin lluvia.
La lluvia, hermanos, nos habla de la palabra de Dios, del alimento que viene sobre la tierra, y ellos se quedaron sin nada de alimento 3 años y medio. Y después de eso viene, hermanos, Elías. Y Elías le dice a Acab que el pueblo decida: yo voy a levantar el altar de Jehová, y que los profetas de Baal levanten su altar, y donde haya fuego de Dios, que ese sea el Dios de Israel. Si Acab responde, que Acab sea el Dios de Israel. Y si responde Jehová, Jehová sea el Dios de Israel. Hermanos, Dios le responde a Elías. Dios responde a la restauración del altar, porque, hermanos, en el altar está tipificada la autoridad de Dios. Dice la palabra que Elías reconstruyó el altar que estaba derribado, puso 12 piedras conforme a las tribus de Israel, y con eso el Señor estaba manifestando que Él respalda ese trabajo. Reedificó el altar de Jehová. A veces nosotros nos confiamos, este estudio lo he estado dando más en jueves. A veces nosotros nos confiamos como familia, y Dios quiere que como iglesia despertemos de este asunto. ¿Quién tiene el deber de educar a nuestros hijos en las cosas con Dios? El Padre. Pero a veces nosotros decimos: ay, ya para qué le hablo de Dios, ya lo llevé al culto, ya estuvo en su clase allá arriba, ya recibió su clase el niño, ya no tengo necesidad yo de hablarle de las cosas de Dios en la casa, y mucho menos de darle buen ejemplo. Hay una lucha desigual, hermanos. Yo platico, bueno, ahorita debe estar allá arriba Alexandro. Ah, no está aquí. Y a veces me dice: hermano, es que es muy difícil el trabajo con los niños porque no obedecen. ¿Dónde se les va a enseñar a los hijos a obedecer? ¿Aquí o en la casa? A veces invertimos, hermanos, nosotros el proyecto de Dios. Nosotros tenemos que traer la adoración de nuestra casa a la iglesia, y nosotros nada más queremos llevarnos la adoración de la iglesia a la casa, y no nos la llevamos ni siquiera completa. ¿Dónde van a aprender los niños las cosas importantes? ¿En dónde? En la casa. Y si no es así, no le vamos a ganar, hermanos, la batalla al enemigo. Es un trabajo conjunto, nuestra iglesia y nuestro hogar. Si nosotros decimos: ay, pues ya, a los jóvenes, a nuestros adolescentes, pues ya, que les enseño en la casa. Si ya vinieron a su reunión, ya tuvieron su reunión, yo creo que ya con eso, ¿no? ¿Y el resto de la semana qué influencia reciben? ¿Qué influencia reciben los hijos? A ver, díganme las influencias de los hijos. ¿Están en la escuela con compañeros que saben cosas que a nosotros los adultos nos darían miedo? ¿Verdad que sí? Y si regresan a la casa, ¿qué van a tener de influencia en la casa? ¿No quieren decir, verdad? El internet, dicen algunos. Y ahí hay una fuente de corrupción que da también miedo. Pero vamos a suponer que no se meten a eso, que nomás hacen sus trabajos. ¿Qué otra fuentecita tienen por allí de influencia? La televisión. ¿Cuántas horas gastará un joven, un adolescente viendo televisión a la semana?
Al día, pues, ¿cuántas horas puede gastar un adolescente? Entre 2 y 3 horas. Pues vamos poniéndole una. Si le ponemos 1 hora diaria a la semana, ¿cuántas horas habrá visto? 7, porque para eso no hay reposo, ¿eh? La tele no descansa. ¿O sí tiene día de descanso la tele? No, fíjense que los días de descanso es cuando más trabajan. ¿Y cuántas horas pasaron aquí? Cuando mucho 2. Y hay algunos papás que dicen: no, hombre, hermano, yo que voy, ni al templo lo he de llevar 2 horas, porque yo no voy a llegar temprano, yo voy a llegar bien tarde. ¿Yo para qué vengo a la clase? Pues imagínense qué están aprendiendo sus hijos. ¿A qué hora es la reunión? Pues a las 5. Pero los papás dicen: no, a las 5 no. No me gusta cómo da la clase el hermano. ¿Y los niños? Allí no está bueno el asunto. Vamos a llegar a la casa de Dios a las 6:30. ¿Pueden llegar a la hora que quieran a la escuela de sus hijos? No. Llévenlos 1:30 tarde. ¿Qué les pasa? No nos dejan entrar. Entonces nosotros les enseñamos a nuestros hijos: mira, hijo, la escuela sí es importante, la casa de Dios no. A la escuela voy a procurar llevarte temprano todos los días. En la escuela sí debes obedecer. Yo también tengo hijos. ¿Y saben que tengo hijos? Y yo les digo que en la escuela sí obedecemos y en la casa de Dios no vamos a obedecer. En la escuela sí tienen que llevar su pelito cortado como se debe. Mis hijas han estado en una preparatoria donde, ay, Señor, como dicen los muchachos, se pasan. Con un pelito que traigan pintado de güero van para su casa. Aquí no queremos muchachitos ni muchachitas pintadas del pelo, van para su casa. Y no les es en prepa, Y que si les ven un arete, van para su casa. No les permiten, si traen perforaciones en el cuerpo, no los permiten entrar. Y obedecen. Y los papás obedecemos. ¿Que tiene que llevar falda? Pues ni hablar, tiene que llevar falda. ¿Que tiene que llevar zapatos de este tipo? Ni modo. Dios está esperando, hermanos, nuestro corazón otra vez. Otra vez nuestro corazón. No las sobras. Otra vez nuestro corazón. Dios quiere que el altar sea reedificado. Pero sabe una cosa, hay algo que arruina los altares. Y el Señor nos ha estado trayendo últimamente sobre este asunto. Hay algo que arruina los altares y que no permite que en nuestra casa nosotros tengamos tiempos de comunión con el Señor y con nuestra familia. ¿Saben qué es? Nuestros problemas y las mentiras del diablo. Porque cuando nosotros a veces nos ponemos en el sitio donde Dios quiere que nos pongamos, nuestros hijos dicen: papá, es que eres intolerante, es que eres muy cerrado, es que eres muy duro. Y nos bajan la cortina. Vamos a orar. ¿Y cómo vienen los hijos? Si ellos se querían ir a la disco y nosotros le dijimos: hijo, no, tú no vas a ir a la disco. Vamos a orar.
¿Cómo vienen los hijos? Felices de la vida, ¿verdad? Vienen bien contentos a la oración. Ay, papá, qué bueno que no me dejaste ir a la disco. Vamos a orar, ¿verdad? ¿Cómo llegan? Yo también fui hijo. Y llega uno con su cara de sargento mal pagado. ¿Sí saben de eso? Y a veces nosotros decimos: no, pues ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a hacer las cosas si aquí el Espíritu del Señor no fluye? Hermanos, pues si fluye o no fluye, nosotros tenemos el deber de ponernos allí en ese lugar. Lo vamos a hacer, llueva, truene o relampaguee. ¿Vale la pena restaurar el altar de Jehová? No sé si fue el jueves que yo les decía, el diablo, hermanos, tiene sus estrategias. Él es astuto. Si los niños están chiquitos, viene y nos dice: no, ni entienden nada. No entienden nada, no aprenden nada. No, déjalos mejor en lo que tú te pones a orar, papá. Ponte tú y tu esposa, que son los que sí entienden de esto. A los niños déjalos, esos mentiras, que se vayan a ver la tele, porque si no aquí nomás van a estar dando lata en la oración. Que se vayan a ver la tele. Y que nosotros decimos: pues creo que sí, ¿verdad? Creo que tienes razón. Y cuando ya están grandes, ¿qué nos dice el diablo? No, ya están muy grandes. No, ya no, para que te hagan caso, no, ya están muy grandes. Ya ellos pueden tomar su propia decisión. Ya si ellos quieren adorar, que adoren. Ya es tiempo de que le digamos al enemigo: ¿sabes qué, Satanás? Te callas la boca. Con los chiquitos y con los grandes, Dios me bendice y me va a bendecir. Y no le hace que se enoje Ben-Hadad, que se enoje el que se enoje. El Señor nos va a dar la victoria. Si Dios le dio victoria a un rey impío, ¿cuánto no va a hacer por nosotros? Sí lo va a hacer, hermanos, porque Dios tiene planes. En esa misma situación de caos, Dios tenía ahí a Elías para principiar un tiempo de victoria en medio del pueblo. Y eso sí hemos hecho las cosas correctas. Pero si hemos fallado, hermanos, y yo me temo que en todos los hogares hay fallas. Como padres fallamos. A veces somos muy rápidos con la cuestión de la ira y muy malos en la corrección y la disciplina. Yo me acuerdo que cuando Itzel, mi hija, estaba chiquita, me llegó un reporte de la escuela y decía ahí que yo tenía que pagar ¿cómo se llaman de estos? De los acrílicos de los baños, porque mi hija había roto un acrílico. ¿Creen que me dio mucho gusto? Lo primero: ay, hijita, te vamos a tener que dar. ¿Verdad que sí? Porque no tenemos la capacidad a veces de escucharlos. Y ya mi esposa estaba también media molesta. Le dije: ¿sabes una cosa, hija? Me acuerdo que esa vez le atiné. Le dije: oye, hija, ¿cómo está este asunto? A ver, explícame, ¿por qué rompiste ese acrílico? Y me dijo: porque yo iba entrando al baño, y cuando yo iba entrando del baño, atrás de mí venían dos compañeros, me aventaron, caí sobre el acrílico y lo rompí. Pero no lo rompí porque yo quise, lo rompí porque me aventaron. Y al día siguiente yo fui y hablé con la maestra y le dije: oye, maestra, pues la niña dice que ocurrió así, ¿por qué no le preguntamos a los compañeros? Y efectivamente así fue.
2 compañeros que venían jugando la habían aventado sobre ella. Pero les digo que esa vez le atiné. Pero para mi vergüenza, muchas veces yo no le he atinado. Y mis hijos han sufrido las consecuencias de mis desaciertos. Si haciendo las cosas correctas tenemos problemas, hermanos, con nuestros hijos, ahora cuando fallamos, cuando no los escuchamos, cuando cerramos nuestra cortina porque hacen las cosas mal, el enemigo está feliz de la vida. Él dice: no van a poder orar contigo, no van a orar. ¿Qué recurso nos ha puesto el Señor? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y saber pedir perdón. Ir con nuestro hijo: hijo, perdóname, creo que yo hice las cosas mal. O no creo, estoy seguro. Hay cosas que ni siquiera nos imaginamos nosotros, hermanos, y que los han ofendido y les ha dolido a ellos. Y nosotros como papás no sabemos. A veces los hemos expuesto a situaciones donde ellos han salido lastimados, y eso tiene puesta una barrera. ¿Cómo andaba Elías reedificando el altar? Solo. Solito. Y yo creo que a veces nosotros así nos sentimos: Señor, ¿qué voy a hacer? Yo solo. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal y cuyas bocas no lo han besado. No está solo. Si somos capaces, hermanos, de volver con arrepentimiento delante del Señor y delante de nuestra familia, Dios va a restaurar esos altares. Dios quiere restaurarlos. ¿Que cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo, hermanos. ¿Que tenemos ocupaciones? Muchas ocupaciones, hermano. ¿Y a qué horas, en qué hora del día yo voy a poderme reunir con mi familia? Algunos dicen: ¿y en qué día de la semana, hermano? Porque tenemos, algunos dicen, hasta en la actividad, en la iglesia tenemos actividad toda la semana. No hay día en que podamos estar juntos. Pues si es necesario cancelar alguna actividad, la cancelamos. En serio. Pero es muy importante que este altar se reedifique. Es muy fácil decir, hermano, pues hágase cargo de los jóvenes, que haya un pastor de jóvenes y que se haga cargo. Eso es necesario en la iglesia, pero no es lo fundamental. Ni los pastores infantiles. ¿Sabe que usted tiene una responsabilidad de parte de Dios en su casa? ¿Sí sabía eso? ¿Qué función es la suya si usted es jefe de familia? Usted es rey. Usted es sacerdote de su casa. Y alguno va a decir: hermano, ¿y si estoy solito? Ese no es ningún problema. Elías reedificó su altar solito. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí se puede. Dios respalda, hermanos. Dios da su respaldo cuando nosotros estamos dispuestos. Yo quiero pedirle que se ponga de pie en esta tarde. Pues manden traer a los niños ya, de los que están ahí arriba, que se vengan todos los papás, los maestros y los niños.
No es suficiente, hermanos, con ver a cosas milagrosas. Elías hizo con su vida y con su actitud delante de Dios que Dios le respaldara. El domingo que viene vamos a ver que este episodio, hermanos, de Acab, es más, les voy a dar de encargo en su casa toda esta semana estudiar desde donde leímos el día de hoy, desde el capítulo 16 hasta el final del libro de los Reyes. Todavía esta historia continúa, porque ustedes van a decir: hermano, ¿y por qué es tan importante este asunto de que yo le pida perdón a mis hijos? ¿Por qué quiere usted que yo me humille delante de mis hijos? Porque la palabra del Señor dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Si nosotros vamos mirando, hermanos, la vida de Acab, desde donde principia en el capítulo 16 del primer libro de los Reyes hasta el segundo libro de los Reyes, donde termina la historia de su familia, se vuelve una historia de desastres. Pero en todos esos episodios, hermanos, hay problemas emocionales. A veces nosotros dejamos de lado el asunto emocional en la vida de la iglesia y nosotros decimos: eso no tiene importancia. ¿Eso qué importa? Que si mis hijos están amargados con que estén en la iglesia. No, hermanos. Que si mis hijos están resentidos, a mí qué me importa, nomás que vengan al culto de jóvenes. No, hermanos. Que si mi esposa está amargada, eso no es problema, con que viva conmigo es suficiente. Eso no es cierto, eso es falso. La palabra del Señor en el capítulo 3 de Colosenses dice que nosotros debemos vivir conforme a las cosas de arriba. Y si vamos a vivir conforme a las cosas de arriba, nos tiene que preocupar lo que dice Colosenses, y dice: quítense de vosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que quitar? Ira, enojo, gritería. Ay, hermano, a Dios ¿qué le va a importar si yo pego de gritos en mi casa y pego de gritos en el carro? A Dios le importa lo que vivimos dentro de nuestra casa. A Dios le importan nuestras relaciones. Y si usted quiere saber lo que es una familia con problemas emocionales, zarandeadas por el enemigo, vamos a leer a Acab, el relato de la vida de Acab. El mismo, ya un hombre que nosotros podemos decir hecho y derecho, hermanos, víctima de sus problemas emocionales, trayendo maldición a toda su familia, hasta a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué? Porque era una persona que no tenía resueltos sus problemas, ni siquiera con él mismo, menos los iba a resolver con los demás. Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere sanar nuestra familia, pero se necesita determinación y decirle: Señor, yo voy a pelear por mis hijos, por mi familia. Señor, si está oculto de mis ojos el daño que yo he hecho, házmelo ver. Cuando el altar del Señor, hermanos, es levantado, comienzan a ocurrir cosas preciosas. Vuelve a venir la lluvia. Vuelve la lluvia. ¿Ya tiene por ahí a sus hijos cerca? Están regresando nuestros niños. El hermano Alexandro me decía: pastor, yo quiero que en alguno de estos tiempos que tenemos, los hijos se queden aquí en el tiempo de la predicación, que oigan el mensaje.
¿Les hará falta a nuestros niños? ¿Ya entienden? Sí, ya entienden. Cuando yo estaba chico, no sé si no había maestros, no sé, pero nosotros nos quedábamos a oír la predicación. Y yo me acuerdo de sermones que escuché cuando yo estaba ahí en la banca. Algunas veces me quedaba dormido, siempre y cuando el predicador no se diera cuenta, porque era muy estricto. Y si me veía dormido, me hablaba por mí, no decía: a ver, usted póngase de pie. Y crean que me daba mucha vergüenza, me paraba yo y ya procuraba no dormirme. Pero todavía recuerdo enseñanzas que recibí. Si ya tiene por ahí a sus hijitos, yo voy a pedirle a los míos que vengan para acá. Los que ya están aquí, ya regresaron de allá, que vengan. Póngase cerca de ellos, tómelos. Y esta tarde, hermanos, vamos a iniciar una lucha. Los hijos están de vacaciones, ¿verdad? ¿A qué los vamos a dedicar? Pues estas vacaciones, hermanos, vamos a implementar un plan de batalla diario, todos los días. Hasta los del cunero. ¿Emma está en cunero? ¿Emita está en cunero? Pues díganle a la pastora que venga también. Adriana, dile por favor a mi esposa que venga. Estas vacaciones, hermanos, vamos a tomar tiempo para humillar el corazón delante de Dios junto con nuestra familia. Y si algunos no quieren estar, pues vamos a clamarle a Dios y vamos a decirle: Señor, hasta que tú quebrantes el corazón de mis hijos, aquí voy a estar, de aquí no me sacan. Dios quiere levantar en victoria nuestra iglesia, la vida de cada uno de nuestros hijos. Ah, caray, yo dije: este no, yo no. Dije: no, este no es mío, yo no lo mandé llamar a él. Gracias. Es que aquí está su mamá. Le faltan otros, ¿no? Sí, vayan con sus papás. O que vengan sus... No, los hijos vayan.